decisión, un mensaje que nos confronte a nosotros y sepamos cómo estamos en el camino del Señor. Y para eso como título tenemos Cumpliendo con mi asignación. Cumpliendo con mi asignación. En esta hermosa mañana vamos a buscar en el libro de Juan, capítulo 34. Libro de Juan, capítulo 34. Gloria a Dios. Esta iglesia está muy bendecida. Que el Señor bendiga a la iglesia. Yo amo ver la iglesia llena de niños. Eso como que me da gozo. Eso como que me da felicidad, me da paz. Quiero agradecer a toda la iglesia por la gran ayuda que nos han brindado, ese soporte en tiempos difíciles. Que Dios le bendiga mucho, que Dios le multiplique todos los esfuerzos, todas las oraciones, y que sea el Señor bendiciendo su vida en el nombre de Jesús. En esta mañana vamos a buscar el libro de Juan, capítulo 4. Libro de Juan, capítulo 4. Gloria a Dios. Libro de Juan, capítulo 4. Versículo 34. Capítulo 4, versículo 34. Y como título tenemos Cumpliendo con mi asignación. Cumpliendo con mi asignación. Libro de Juan, capítulo 4, versículo 34. Y en esta mañana nosotros vamos a hacer un recorrido en ese capítulo 4 hasta el 34. Así que cuando lo lean no lo cierren, porque vamos a ir socializando de la palabra. Amén. ¿Ya lo tienen? Si ya lo tienen, vamos a ponernos de pie, por favor. La palabra de Dios es leída bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Jesús. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Amén. Mi comida es que haga la voluntad de Dios y que acabe su obra. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra que son santas, Dios. Yo te pido, Señor, que ella germine en cada corazón, Dios. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, dándole ese crecimiento especial, Dios. Y que pueda dar muchos frutos, Señor. Y todo espíritu contrario, Señor, que quiera venir, Señor, en el nombre de Jesús, lo declaramos inoperante, Dios. Que se abran los ojos y oídos espirituales de cada hijo de Dios aquí presente y donde quiera que esté escuchando este mensaje, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Cuando el Señor nos dice a nosotros: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Aquí nosotros estamos leyendo lo que es la mujer samaritana. Dice el versículo 1 que cuando el Señor entendió que los fariseos ya estaban escuchando de todas las cosas que él estaba haciendo, él salió de Judea y se fue a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. En ese entonces el Señor andaba con sus discípulos, pero tenían que caminar tanto que llegó un momento que Jesús se para ahí en el lugar que Jacob le dio a su heredad, en el pozo de Jacob, y los discípulos fueron a comprar comida a la ciudad. Y Jesús se queda ahí en el pozo. Y en ese momento llega la mujer samaritana. Y Jesús le dice: dame de beber.
Biblia dice que como, si él no conoce la tradición de que los samaritanos y los judíos no se llevan bien, que por qué le está pidiendo algo a ella, y más que es una mujer. Y ella incluso dice, wow, pero yo soy mujer, o sea, no era lícito de una mujer estar a sola con un hombre y menos de esa comunidad. Y el Señor en una le dice, si tú supieras quién te está pidiendo de beber, tú se la dieras. Y el agua que yo doy es para vida eterna. Y ella dice, ¿con qué tú vas a sacar el agua? Como quien dice, tú no tienes con qué. Y el Señor ahí tenía un propósito. Y era expandir su reino. Y es aquí donde nosotros podemos ver cómo el Señor usa a las mujeres para que ellas puedan salir a hablar de su palabra. Y cada mujer samaritana hablando con el Señor, sus discípulos están comprando comida y el Señor se pone a hablar con ella. Y él empieza a decir que es la vida eterna y ella empieza a quejarse de que los judíos dicen que solamente allá se puede adorar a Dios, que en ninguna otra parte, y ellos se sienten como excluidos de la presencia de Dios. Y ahí mismo Jesús le dice que no habrá un lugar ni aquí ni allá, un templo que se pueda adorar a Dios, sino que Dios es espíritu y que donde quiera que nosotros estemos, nosotros podemos adorar a Dios. Entonces ella empieza a pensar y dice, nosotros estamos esperando al Cristo, nosotros estamos esperando al Mesías para que nos saque de este error, de esta contradicción. Y el Señor le dice, yo soy. Pero ella todavía no está cayendo en cuenta. Para que ella pueda creer, el Señor empieza a decirle, mira, tú tenías 5 maridos y el que tú tienes ahora no es tuyo. Y el Señor empieza a hablar de toda la vida que la mujer samaritana ha tenido. Y ella se sorprende y dice, tú eres profeta. Porque solamente un profeta puede decirme a mí todo lo que yo he vivido. Y él vuelve y le recalca que él es el Cristo, que él es el Mesías. Y esa fue la manera que el Señor encontró para asignarla a ella a hacer la obra por la cual ella fue enviada a ese lugar. Y ella emocionada agarra y suelta los cántaros que ella fue a llenar y va a Samaria a hablarle a todo el mundo de que había un profeta que le había dicho todo lo que ella hacía. Y ella empezó a decir que ese era el Mesías. Y todo el pueblo de Samaria, muchos de ellos salieron a encontrarse con Jesús, a escuchar su palabra. Y el Señor entonces empezaba a hablarle, pero antes de que el Señor fuera a Samaria, vinieron los discípulos. Y le dicen, pero maestro, él dice que ya él comió. Y dice, pero ¿y cómo va a ser? Que te trajo comida. Y ahí es que el Señor le dice que la comida de él es hacer la voluntad del que le envió y acabar su obra. Que la satisfacción y la llenura del Señor es hacer la voluntad de Dios y terminar la obra. Y por esa razón el Señor nos trae este mensaje de que no abandonemos nuestra asignación, de que nos ocupemos de nuestra asignación. En este tiempo, como estábamos hablando hace un momento, tenemos muchos ataques por la asignación que Dios ha entregado a cada uno de nosotros. Lo primero que nosotros tenemos que saber, que cuando Cristo nos llamó, nosotros lo aceptamos. Dice, muchos somos llamados, pero pocos los escogidos. Si nosotros podemos mirar en el Nuevo Testamento, Jesús llamó a muchos. Unos le dijeron que sí y otros le dijeron que no. Podemos mirar eso con el hombre rico. Cuando el Señor le dijo, ya, él cumplió todo, dice el hombre rico. Y el Señor le dice, bueno, pero vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres y sígueme. Ahí es que el Señor dice, más fácil entra un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Porque el Señor nos llamó a todos, pero no todos estamos dispuestos a soltar lo que tenemos para seguir a Cristo. Cuando nosotros miramos la historia de la mujer samaritana en Juan 4, miramos que dice una parte al principio que la mujer tiró los cántaros y se fue a Samaria a hablar de la palabra de Dios. Ella se sentía indigna y la sociedad la tenía aparte, tanto así que ella no podía cargar agua con la demás
influencia para esas personas. ¿Y a quién fue que el Señor tomó para que saliera a hablar su palabra? Esa mala influencia. Muchas veces el enemigo quiere venir a traernos a colación el pasado, para que nosotros no podamos ser útiles en las manos de Dios en el presente. Todas las veces el enemigo siempre anda diciéndonos a nosotros que no podemos, empieza a acordarnos lo que hicimos, lo que dijimos. ¿Para qué? Para que nosotros no podamos ser útiles en las manos de Dios. Así como Moisés le decía, Señor, a mí no me mande, que yo no soy bueno en hablar. Y el Señor le dice, pero yo conozco a Aarón, tu hermano. Como quien dice, yo no te estoy eligiendo a ti porque tú eres el último o el único. Yo te estoy eligiendo por tu corazón, por la asignación que yo te he dado. Y el Señor en esta mañana quiere que recordemos que no podemos soltar la asignación que Él nos ha dado. Hay muchas personas, pero a nosotros fue que Él nos eligió. El Señor nos llamó a todos, pero no todos le dijimos que sí. Y automáticamente le dijimos que sí al Señor. Nosotros nos convertimos en discípulos de Dios. ¿Y qué es un discípulo? Es aquel que aprende lo que el maestro le enseña y sigue el conocimiento que le da. Un discípulo es aquel que sigue a alguien y hace lo que hace ese alguien. Y el Señor nos está diciendo a nosotros, hay una palabra que dice que todo aquel que quiera seguirle tiene que tomar su cruz y seguirlo. Tiene que negarse a sí mismo para nosotros poder ser discípulos de Cristo. Todo aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, dice la palabra. Y si nosotros podemos ver, fue lo mismo que hizo la mujer samaritana. Ella agarró, soltó lo que tenía y siguió a Cristo e hizo su voluntad. Y de eso se trata nosotros como cristianos. Nosotros no podemos servir a Dios y vivir nuestra propia vida. Ya nosotros tenemos que saber que tomamos un compromiso en la mano del Señor, que cada uno de nosotros tiene una asignación en el reino de los cielos. Así como nosotros tenemos un cuerpo, tenemos en el cuerpo, tenemos la nariz, los ojos, los oídos. Pero ¿qué sucede con eso? ¿De qué me sirve a mí tener un oído si no estoy escuchando? ¿De qué me sirve a mí tener unos ojos si no estoy mirando? Cada uno de ellos hace una función. Ya el Señor nos llamó, ya nosotros somos discípulos de Dios, pero eso es una parte. Ahora, como discípulos de Dios, ¿qué nosotros estamos haciendo para el reino de los cielos? ¿Dónde está nuestra función ahí? ¿Dónde está nuestro trabajo ahí? Porque cuando la mujer samaritana se arrepintió y escuchando la palabra de Dios, ella soltó lo que le estaba ocupando y empezó a ocuparse de lo que verdaderamente vale. Empezó a hablar de Dios, empezó a decirle a la gente que había una persona que le había dicho. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo con el conocimiento que Dios nos está entregando? Nosotros vinimos hoy a la iglesia, nosotros nos llenamos de la palabra, escuchamos que el Señor se encontró con la mujer samaritana, que le habló que era el Cristo que ellos estaban esperando, el Mesías. Ella empezó a decir que ya el Señor le había dicho todo y que él es el Mesías, y empezó a hablar de la palabra. Y ella tenía una asignación, y ella tenía un propósito. ¿Qué estás haciendo tú con el propósito que Dios te ha entregado? Todos sabemos que tenemos propósito aquí en la tierra. Ya somos discípulos. Ahora, como discípulos, ¿qué estamos haciendo para el reino de los cielos? Estamos nosotros siendo esa luz que alumbra a las personas que nos rodean. Y nosotros podemos comparar eso cuando tenemos un hogar y cocinamos. ¿De qué nos asesoramos? De que todo el mundo tenga comida, ¿verdad que sí? De igual manera, cuando nosotros venimos a la iglesia, tenemos que asesorarnos de que la gente que nos rodea reciba una palabra. Nosotros tenemos una asignación como cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que está influyendo ahora mismo para que nosotros no cumplamos esa asignación? Es importante
que nosotros miremos qué cosa está robando nuestro tiempo, que nos está apartando de la presencia de Dios. ¿Qué yo estoy incluyendo en mi vida? Que no estoy ocupándome tanto en la oración, en la lectura de la palabra. ¿Por qué yo no estoy siendo tan eficiente en la presencia? ¿Por qué yo no estoy haciendo tan eficiente donde estoy? El enemigo ahora mismo sabe que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, iglesia. Todo lo que se dice en la Biblia se está cumpliendo. Ya se está cumpliendo lo que es el tiempo de dolores. Se está cumpliendo lo que es la preparación, la plataforma del anticristo. Estamos mirando todos los desastres que se están creando en este mundo. Es porque Cristo viene. ¿Qué es lo que el enemigo está haciendo ahora mismo? Nos está entreteniendo. Nosotros estamos gastando nuestra energía y nuestro tiempo en cosas que no edifican a Dios. Y Él se está aprovechando de eso para alejarnos de nuestra asignación, de nuestro propósito. Cada uno de nosotros sabe que vino a este mundo con una asignación. Y el Señor en esta mañana quiere recordarte que hay galardones en el cielo y que nosotros estamos llamados a trabajar para su reino. Ya como obreros suyos, como discípulos de Cristo, nosotros tenemos una responsabilidad en el reino de los cielos. No basta con yo venir aquí, escuchar un mensaje e irme para mi casa. Nosotros vinimos aquí a buscar una comida, a buscar ese pan de la enseñanza que Cristo nos da para que podamos compartirlo con otros. Para eso es que venimos a la iglesia. ¿De qué nos sirve a nosotros ser luz y ponernos una manta encima donde no alumbremos a nadie? Nosotros vinimos aquí para ser luz, para alumbrar las personas que nos rodean. ¿Y qué está haciendo el enemigo? Que usted esté mirando la situación que está pasando, el problema que está pasando, cómo usted se siente, cómo está su economía, cómo está su vida emocional, cómo está su vida social. Y usted vive dentro de ese vaso, dándole mente a su problema. Cuando Dios dijo en su palabra, todo aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando Dios dice en su palabra que de qué nos preocupamos si Él tiene especial cuidado de cada uno de nosotros, pero ¿qué hace el enemigo? Nos borra esa parte para que nosotros empecemos a preocuparnos por nuestros problemas y nos apartemos de la presencia de Dios. Y el Señor quiere venir a acordarnos a nosotros hoy que de lo que nosotros necesitamos Él lo sabe, pero Él lo que quiere es que confiemos en Él. Él lo que anda buscando es que nosotros cumplamos la asignación. Quien que trabaja no recibe un salario, quien que confía no recibe fe. Nosotros necesitamos romper eso que está dándonos para que no seamos efectivos en la presencia de Dios. En esta semana me pasó una situación. Yo trabajo y yo momentáneamente dije, yo me voy a cambiar de trabajo. Yo no aguanto esta situación. A mí me gusta trabajar, pero bajo esta condición yo no puedo. Y yo me voy a cambiar de trabajo, olvidándome de que quien me llevó ahí fue el Señor. En ese momento que yo digo, yo me voy a cambiar de trabajo, porque así no. Así mismo me dice el Señor, porque yo me estoy quejando de personas que no quieren cumplir con su trabajo, con su asignación. Y me dijo el Señor, no hay ninguna diferencia en lo que tú tienes. Porque mientras esa persona no quiere cumplir con su asignación, tú tampoco. Yo dije, pero tú tienes razón. Yo me quiero cambiar de trabajo porque hay personas que no quieren cumplir su asignación. Y yo estoy en desobediencia. ¿Cómo fuiste tú que me llevaste a cumplir eso? Y ahí dije, Señor, perdóname. Porque me estoy llevando por mis emociones, o el enemigo lo está aprovechando para sacarme de mi asignación. Lo que a usted menos le
Él buscó la que necesitaba de su presencia. Y cada uno de nosotros tenemos una asignación. Y el enemigo no ha puesto a mirar nuestra debilidad cuando el Señor dijo: el débil fuerte soy. Y mientras nosotros sigamos preocupándonos por nuestras necesidades, le estamos diciendo a Dios que Él no puede con ella. Pero hoy el Señor me trajo un pensamiento: que toda persona que ha entrado por esa puerta lo ha bendecido. Que toda persona que ha entrado por esa puerta, Él le ha dado cobertura. Que toda persona que ha buscado su presencia, Él le ha dado abrigo. Y si nosotros no podemos admirar las bendiciones que Dios nos ha dado, el día no nos dan para contar. El Señor nos ha dado salud. Gracias a Dios. Nos ha dado bienestar. El Señor ha dado lo que necesitamos. Y le damos gracias a Él por eso. Pero el enemigo no quiere que tú cumplas la asignación por la cual veniste aquí a la tierra. Y te está poniendo a mirar tu dificultad, tu debilidad, tu problema que Él mismo lo está causando para que tú cambies de camino. Y el Señor te dijo a ti que todo poder se lo dio a la iglesia, que eres tú y que soy yo. Y que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella, porque ella es comandada por Jesucristo. Y si la iglesia tiene todo el poder para vencer el mal en el nombre de Jesús, ¿por qué estamos detenidos mirando nuestra precariedad o nuestra situación cuando el Rey de Reyes tiene especial cuidado de ti? ¿Por qué? Si a ti fue que Dios te llamó, ¿por qué tú le estás diciendo que no? Ay, yo no le estoy diciendo que no al Señor. ¿Estás tú en tu asignación? ¿Estás cumpliendo en tu asignación? ¿Qué le puede presentar al Rey de Reyes ahora mismo? Vas todos los días al trabajo, pero ¿qué estás haciendo? Viene todos los días a comer de su pan. ¿A quién lo está compartiendo? ¿Quién se ha alimentado de él? La mujer samaritana, desde que escuchó la palabra, soltó lo que le estaba ocupando y salió a hablar de la palabra. Salió a hablar de ese Mesías. Se llenó de gozo, se llenó de paz, se sintió digna. Y eso es lo que Dios quiere. Si ya tú has tenido un encuentro con Dios, dile que llene tu corazón, porque Dios lo hace. Pero necesitamos soltar esa debilidad que el enemigo ha puesto. Necesitamos romper con esa cadena que está impidiendo que salgamos a hacer la obra. Míranos, iglesia, que tanto hemos crecido, lo mismo que hemos trabajado para el reino. Y hoy nosotros estamos aquí. Y hoy todavía hay tiempo. Pero mañana, cuando el Señor nos ha dado esos dones, cuando el Señor nos ha dado esos ministerios, cuando el Señor nos ha dado la salud, la vida y todo lo que le hemos pedido, cuando el Señor nos pregunte qué hicimos con lo que Él nos dio, ¿qué usted le va a responder? Señor, mira, yo salí de mi asignación porque yo me sentí triste. ¿Quién le dijo a usted que el diablo está contento que usted busque de Dios? ¿Quién se lo dijo? ¿A quién no le ha susurrado que no venga a la iglesia? ¿A quién no le ha susurrado que no lea la palabra? ¿Quién no se ha sentido que su oración no llega a ningún lado, que Dios no le está escuchando? Ah, pero eso no va para la cosa de Dios. Pero cuando yo voy a hacer una avería por ahí afuera, me está motivando, me está inquietando, me está poniendo cosas en la mente para que yo la haga, porque lo que quiere es tu alma. Pero ya el Señor puso palabra y está esperando que cumplamos esa asignación. Podemos mirar la vida de los apóstoles.
El Señor se despojó de su gloria, de su reino, para venir a la tierra como hombre, a morir por nuestros pecados. Él es el primer ejemplo. Si nosotros queremos seguir a Cristo, si verdaderamente somos cristianos, si verdaderamente somos discípulos, necesitamos romper con el engaño del enemigo y tomar nuestra posición. Y es trabajar para el reino de los cielos. Hay almas que se están perdiendo alrededor nuestro. Y el Señor, mire, con un Dios te bendiga. O con decir una palabra que Dios te dé. Tú estás salvando esa alma. No es que lo obliguen, pero dar ese alimento diario, así como lo damos en nuestros hogares o donde estamos. Necesitamos cumplir con el reino. No basta con solamente ser cristiano. Si miramos lo que Cristo hizo y miramos lo que nosotros estamos haciendo, podemos tener una comparación. El Señor salía día tras día a hablar su palabra, a sanar enfermos, a libertar cautivos, y eso somos nosotros. El Señor nos dejó ese poder. ¿En qué lo estamos usando? Mirando nuestras llagas, mirando nuestra condición, mirando nuestra situación, las almas perdiéndose. Llega el día que nos vamos, perdimos el tiempo. Y esa atadura la puso el enemigo en nuestra vida para que no avancemos. Y nosotros pensamos que somos los culpables. Y nosotros pensamos que porque somos nosotros que estamos de flojos. Y no sabemos que es una guerra espiritual donde el mal quiere impedir que la luz se expanda. Por eso necesitamos orar. Por eso necesitamos vivir una vida cerca de Dios. Por eso necesitamos buscar cada día más la presencia. Para que esa cadena se rompa. Para que nosotros podamos ensanchar nuestras estacas. Para que nuestro ministerio fluya. Para que nuestros dones se desarrollen en la iglesia y donde quiera que el Señor nos envíe. Pero necesitamos mirar el ejemplo de lo que es Cristo y de lo que han sido los seguidores de Cristo. Pablo era rico, Pablo tenía de todo y él todo lo tenía por basura cuando conoció a Cristo. Sin embargo, en este mundo la basura es valorada y Cristo lo deja en último lugar. Y todos vamos a comparecer ante la presencia de Dios. El enemigo está trabajando para que nuestra asignación no sea ocupada por nosotros, pero el Señor nos ama y el Señor nos fortalece. Y en esta mañana Él viene a decirte: ocúpate tú de lo mío, que de lo tuyo me ocupo yo. Yo sé lo que te está sediando a ti, pero yo soy el que se ocupa de ti. Haz tu obra, que la mía la hago yo. Pero no nos vamos a detener por la trampa del diablo en nuestra vida. No podemos detenernos, iglesia. El día que nosotros vamos a salir a evangelizar, todo el mundo amanecía malo. ¿Y qué era eso? ¿Eso era algo natural? No era natural. Era el enemigo haciendo su trabajo para que nosotros no hagamos el nuestro. Por eso es que dice la palabra de Dios que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. ¿Qué significa eso? Que a pesar de que yo no me sienta con ánimo, yo voy. Que a pesar de que yo no me sienta con ánimo de orar, yo me voy a orar, yo me voy a arrodillar. Que a pesar de que yo no sienta ánimo para ir a la iglesia, yo voy. Porque es usted que está rompiendo esa cadena que el enemigo le puso para hacer obstáculo entre Dios y usted. No se trata de tener ánimo. Engañoso es el corazón, dice el Señor. Nosotros no podemos vivir por emoción, sino por conocimiento. Porque las emociones son manipuladas por el enemigo. Y con ánimo cualquiera hace cualquier cosa. Pero a Dios necesitamos tenerle respeto. Obediencia quiero, no sacrificio. ¿De qué me sirve a mí estar ayunando y diciendo tantos días cuando no estoy obedeciendo la palabra de Dios? ¿De qué me sirve si estoy en pecado? ¿De qué me sirve si sé hacer lo bueno y no lo hago? ¿De qué me sirve saber que soy cristiana cuando no estoy dando ningún fruto? Y a eso no es que estamos siendo llamados.
Hay muchos mensajes de predicar. Hay unos que son de guianza y enseñanza. Hay otros que son de prosperidad. Hay otros que son psicológicos para hacerle sentir bien a su corazón. Pero este mensaje que yo le traigo es la palabra de Dios, donde el Señor nos está llamando a negarnos a nosotros mismos y a seguir su camino, a tomar la cruz, que es hacer su voluntad, para que el mundo pueda venir a su presencia. Nosotros somos esa luz que Dios está usando para usar a otros. Somos esa sal que vamos a transformar el mundo a través de su palabra. Y no se trata de que ninguno de nosotros tiene poder, sino que tenemos el poderoso dentro de nosotros. No es con nuestra capacidad, es con el poder de Dios que se harán los cambios. El Señor lo que necesita ahora mismo, que seamos ese canal. El Señor lo que necesita ahora mismo es un corazón dispuesto. El Señor lo que necesita ahora mismo es que alguien diga: Señor, estoy aquí, yo voy. Heme aquí, Señor, que se haga en mí tu voluntad. Pero muchas veces le decimos al Señor: Señor, que se haga en mí tu voluntad, y seguimos haciendo lo nuestro. Gracias a Dios que el Señor nos ha llamado y que estamos haciendo su voluntad, muchos de nosotros. Pero el Señor nos trajo en esta mañana para que miremos cómo el enemigo está engañando a la iglesia con emoción, con la salud, con los quehaceres cotidianos. Empieza a ponernos a mirar a las personas de manera diferente, porque Cristo viene pronto. Y los únicos que van a permanecer en la presencia de Dios son aquellos que van a pelear consigo mismos para decirle sí al Señor. Todo nos está hablando a darle la espalda a Dios. Todos los días hacemos oficio, todos los días trabajamos, todos los días comemos, pero eso se va a acabar. Pero todos los días estamos buscando a Dios con amor. Él está mirando que lo estamos buscando con amor. Cada uno de nosotros tiene una asignación, y lo que menos a usted le gusta hacer fue a lo que Dios le llamó. Usted decide qué va a hacer a partir de hoy, pero queda poco tiempo, iglesia, y la puerta se cerró. La puerta se cerró, iglesia. Ya es el remanente que Dios está buscando para levantar su iglesia. ¿Y usted cree que va a ser fácil? Vamos ahora a sufrir persecuciones. Vamos ahora mismo a luchar con nosotros mismos. Porque la carne te va a decir que no, pero el Espíritu te va a decir que sí. Y tú vas a tener que decidir a quién vas a escuchar. Si al Espíritu o a la carne. Sabiendo que la carne se queda y el Espíritu se va. Iglesia, lo que tú no has querido, no has podido hacer, en esta mañana pacta con Dios. Y que a partir de hoy, esos frutos, eso que tú tienes que darle al Señor, por el cual Él te llamó, empieza a obrar desde hoy. Hay una trampa para la iglesia y muchas personas están en ella. El Señor quiere que abramos los ojos. Nosotros no es porque somos malos, es porque estamos siendo engañados. Nos están robando el tiempo, nos están robando la atención, nos están robando el amor que debemos de darle a Dios. Y Dios solamente se va a acercar a aquellos que le buscan, a aquellos que le aman en espíritu y en verdad. Y eso es lo que Dios está buscando hoy. Cuando Jesús tuvo ese encuentro con esa samaritana, a ella le nació un hambre, a ella le nació pasión, y ella fue a hablar de la palabra, y ella fue a abrir camino para que Cristo entre. Y cada uno de nosotros tenemos que ser camino en la vida de alguien para que Cristo entre. Usted no tiene que hacer gran cosa, solamente hable de Cristo, solamente diga lo que Él ha hecho por usted. Y esa persona, en ver lo que Cristo ha hecho por usted, así mismo esa persona va a buscar de Cristo. Porque ¿quién no quiere que le vaya bien en su vida? Pero nosotros ahora mismo estamos presentes
¿Se refleja Cristo en nuestro modo de vivir? ¿Estamos siendo ejemplo para que otros nos sigan? Tenemos que pensar eso. Cuando están diciendo, están dando algo allí, ¿qué hace la gente? Va, porque quiere que le den. Cuando usted como cristiano empieza a decir lo que Cristo ha hecho por usted y cómo usted vive hoy, ¿qué va a hacer la gente? ¿Va a dudar de Cristo? ¿A Cristo le gusta la queja? No. Cuando yo escucho que saluda un cristiano, que yo le digo, dime cómo tú estás, aquí es Victoria pasándola. No. Esos son pruebas que van a causar eterno peso de gloria en ti. Tú ves situaciones, alabado sea el Señor, porque algo Dios me va a entregar. Y conforme a la prueba será la bendición. Porque mi papá y el tuyo nunca nos va a probar más de lo que nosotros podemos soportar. Y Dios nunca va a permitir que el diablo nos ponga la mano si él no tiene un propósito mayor. Entonces, ¿para qué quejarnos? Si el Señor permitió algo en nuestra vida, ¿para qué quejarnos? Vamos a adorar y glorificar a Dios hasta que eso pase. Porque cosas grandes tiene el Señor para su pueblo. Iglesia, todas las pruebas que vengan a tu vida, glorifica a Dios. Gozado en todo tiempo, dice la palabra. Orar en todo tiempo, dice la palabra. Pero como cristiano, ay, yo estoy pasando una prueba. Ay, yo estoy pasando un desierto. ¿Quién va a querer venir a los pies de Cristo? ¿Por qué como tú pasas la prueba cuando Dios te bendice, tú no hablas de tu bendición? Nada más de lo malo. ¿Quién va a querer a Cristo? ¿Quién va a querer a Cristo? ¿Quién cobra un salario sin trabajar? Entonces, ¿tú quieres bendición sin sacrificio? ¿Quién no va a recibir bendición sin sacrificio? Aquel que pelea con el diablo y con nosotros mismos, y eso es lo que nos va a dar bendición a nosotros. Y la buena noticia es que ya Dios nos dio la victoria a través de Cristo Jesús. Así que vamos a vivir con gozo, vamos a vivir con esperanza, vamos a compartir la palabra, que todo el mundo sepa que somos cristianos, que nosotros podamos darle una palabra de aliento a alguien, que podamos orar por alguien, que la gente vea cómo Dios nos ha bendecido, y eso será de ejemplo para que otros vengan. Pero con una mala actitud mía, ¿cree usted que esa persona quiere de Dios? No. Yo soy el ejemplo, yo soy la representante del reino. Y mi primera posición es hacer discípulos, ser ejemplo para que otros vengan. Ya yo tengo que olvidarme de lo que yo era. Ahora tengo que saber quién soy yo en Cristo, una hija suya. Es Cristo que me llamó a ser pacificadora, a vivir una vida de mansedumbre. Y si podemos ver, el primer revolucionario fue Jesús. ¿Y esos discípulos eran fáciles? No. El Señor lo primero que puso en nosotros fue un espíritu de guerrero, porque ¿contra quién estamos peleando? El Señor no hizo cobardía en nosotros, es un espíritu que entra en nosotros por la falta de fe. Cada uno de nosotros un guerrero del reino de los cielos. Y el Señor nos ha dado el poder a través de su nombre para vencer. Seamos un ejemplo para otros. Dejemos esa vida de pobreza, que nosotros no somos pobres. Hay tiempos difíciles, pero hay tiempos buenos. Los buenos son un refrigerio, los difíciles son para enseñarnos. Pero somos hijos de Dios. Y Dios nunca dejará caído a sus hijos. Él nos levanta. Pero dice la palabra que todos nosotros seremos ¿qué? Probados. Y cuando dice probados, viene de prueba. Y cuando hablamos de prueba, hablamos de problema. Y cuando hablamos de problema, hablamos de espera, de fe. Necesitamos permanecer en nuestra asignación. El Señor nos está llamando a ser fuertes en su presencia. El Señor nos está llamando a dejar el dolor a un lado
victoria. Así es que, iglesia, no te conformes con venir a sentarte aquí. Si tú tuviste un encuentro con Dios, si tú le dijiste que sí al Señor, no abandone tu asignación. Obra para el reino de los cielos y tendrás galardones aquel día. Empieza, aunque sea a una persona en la semana, a hablarle de la palabra de Dios. Déjale un mensajito donde tú entiendas. O pon un mensaje en tu estado si tú no encuentras. Pero háblale a Dios a alguien en cada semana. Que ya el Espíritu Santo se encargará del resto. Nosotros no estamos llamados para convencer. Estamos llamados para sembrar, para hablar de la palabra de Dios. Cada uno de nosotros vamos a mirarnos como esa mujer samaritana. Si ya tuvimos un encuentro con Dios, vamos a salir a hablar de ese Dios tan maravilloso que nos ha sacado del lodo cenagoso. Vamos a mirar lo que Dios ha hecho y vamos a compartirlo con todo el mundo. Que cuando yo me siente, no sea hablarte de mi problema, sino de lo grande que ha sido Dios en este proceso, de lo bueno que ha sido Dios tratándome en este proceso. Y lo que no hay es gente siendo procesada allá afuera, pero sin esperanza. Por lo menos a nosotros nos despierta la esperanza de que el Señor esté en control, iglesia. El Señor no nos va a abandonar ni nos dice su palabra que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. El Señor está con nosotros, iglesia. El enemigo ha querido detenernos, pero nosotros hoy nos levantamos en fe en el nombre de Jesús. Y nosotros avanzaremos y trabajaremos para el reino y nos multiplicaremos en el nombre de Jesús. El enemigo ha traído desánimo, pero hoy lo soltamos en el nombre de Jesús. Hoy soltamos esos cántaros y empezamos a vociferar que el Mesías está a punto de llegar y va a levantar su iglesia. Que seamos un ejemplo para nuestra sociedad y la gente que nos rodea. Y no olvide que el enemigo va a usar todo en contra tuya. El enemigo va a usar todo lo que tiene para detenerte. Pero ya el Señor puso en ti todo lo que tú necesitas para ser victorioso. Para ser victorioso. Lo tenemos y por eso vienen los problemas. Para que usted sepa que ya usted tiene eso en usted y que el Señor le da la victoria. Así es que, iglesia, vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Cristo viene pronto. Él le manda a decir que viene pronto y quiere encontrarte en su obra. Él quiere encontrarte haciendo así. Y Él se siente feliz cuando tú trabajas para el ensanchamiento de su reino. Cuando tú empiezas a mirar qué tiene dentro de ti que Él quiere usar para bendecirte. Así que de tu problema olvídate que el Señor tiene el control y Él sabe cómo y cuándo lo va a resolver. Que ahora mismo preocupémonos en buscar la presencia y en hacer la voluntad de Dios. Amén.